poner a grabar. Ajá. Y presenta al profe. Presento al profe. Muy bien. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Fuguet con una masterclass que ha titulado Evaluación Educacional, repetimos y seguimos errando. El profesor Fuguet es egresado del IPC, magíster en educación de la Universidad de Illinois, Chicago, curso superior en evaluación institucional del Consejo Británico e Instituto de Educación Universidad de Londres y doctorado y postdoctorado en educación UPEL-IPC, profesor titular de la misma institución. Eh, tiene, está en el programa de doctorado en educación, línea de investigación y desarrollo en políticas públicas e innovaciones educativas. Es miembro de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional de Estados Unidos, suscrita al Consejo Mundial de Educación Comparada, asociado a la red de la Sociedad Española de Educación Comparada. Ha sido docente de programas de doctorado en educación de la UBA, de la USM y de la UFT. Asesor y director del proyecto de la Universidad La Salle del Caribe, de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela. Director nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación. Es autor de varias obras sobre investigación, evaluación, currículum, supervisión, perfil del docente y gerencia educacional. Asesor y tutor de tesis y trabajos de investigación y participa en diferentes congresos, seminarios y otros eventos de carácter nacional e internacional en las mismas áreas. Actualmente docente de los doctorados de la educación UPEL-IPC, Polinorte del curso de Sociopolítica y Educación y de la UCAP del curso Métodos de Investigación Cuantitativa en la modalidad de presencialidad remota y del mismo curso en la modalidad virtual. Asesor de la Academia Mediax de Venezuela en aspectos de desarrollo curricular, coordinador de programa de jubilados y egresados de la UPEL-IPC. Bienvenido, profesor. Le damos la palabra para que usted pueda compartir su presentación y, y contarnos todas estas cosas que nos estaba prometiendo antes del inicio de la masterclass. Profe, ¿está por allí? Yo no Vamos. sé si ese salió. Sí, parece que no está. Ujú. Vamos a esperar que se reconecte. Vamos a esperar un momentito. Debe haber tenido algún problema. Esperemos a ver. Déjeme escribirle porque él dijo Yo, que se conectó por el celular, ¿verdad? él dijo que había pasado el celular a la Me mandó un mensaje computadora. de WhatsApp y no le ha llegado. No sé si es que se le desconectó todo. Ay, Dios mío. Bueno, tengamos un poquito de paciencia, les pedimos, por favor. Las cosas suelen pasar. Sandra, ¿sí? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Profe, una pregunta. Mire, nosotros asistimos a la clase que dio la profe Ercilia sobre el librillo que ofrecen acá sobre las pruebas escritas enfocadas en competencia. Bueno, más que encantada. Bueno, Encantada. Me gustaría tenerlo, profe, cómo hacemos los que participamos del colegio. Nos estuvimos preguntando cómo hacerlo, cómo obtenerlo, pues, porque de verdad, profe Cilia, que le puedo decir que, bueno, casi que nos metíamos en la pantalla porque de verdad que el punto no es las pruebas, profe, el punto es saberlas hacer, como usted lo acaba de decir. O sea, el pobre instrumento siempre ha sido tan criticado y sencillamente es que no, es que está mal elaborado, pues. Entonces, sí, nos gustaría saber, profe, cómo lo podemos obtener. Bueno, mira, ese día, bueno, lamentablemente los que estaban en virtual no tuvieron la oportunidad de recibir un grupo de libros que nos dieron allá en a en UCAP, ediciones. en Ajá. Avediciones, pero
ellos están vendiendo el librito a $5. Están vendiendo allá en Ave Ediciones. Ah, perfecto. Bueno, le diremos a nuestro director que a Sí, ver si nos puede ayudar con eso. sí, ellos los están vendiendo porque la cantidad que nos dieron, bueno, si llegó para los que estaban allá, que siempre ellos ceden una parte, pero la otra, entonces ellos la están vendiendo. Ah, perfecto, profe. cinco Gracias. dólares. Ah, Sí, bueno. tiene que ser directamente allá en la edición. Ok. Ay, De no todas se maneras, conectó. cualquier cosa, si ustedes nos dan alguna información, hablamos con él para ver cómo se puede hacer, que cuántos Ah, vayan a querer y eso. excelente, profe, sí, porque realmente todos queremos uno, Ya, todos ya, estamos ya encantados. estoy en línea. Lo que pasa es que Corpoelec pues cortó la luz aquí por 4 o 5 minutos, entonces ya estoy en línea. Menos mal. Bueno, Qué profe, bueno, lo gracias. escuchamos. Entonces, Arrancamos. ya lo presentamos, profesor. Entonces, si quiere, ahora comience usted con su presentación, su conversación. Si quiere compartir, Sí, eh, todavía no, voy a esperar a compartir mientras hago alguna introducción, ¿no? muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Menos mal que estoy rodeado aquí de bastantes amigos. Ah, y bueno, amigos y amigas, como se dice ahora, ¿no? Yo venía reuniendo alguna información que era interesante para mí, buscando la manera de hacer las cosas diferentes en materia de evaluación y en materia de investigación. Entonces, había reunido un conjunto de ejercicios, las cuales puse en práctica en el año 24 y ahora en el 25 con la gente de Vargas haciendo algunos cursos con maestros. En realidad ellos habían solicitado cursos de planificación de la evaluación. Entonces yo dije, bueno, yo voy a aprovechar para hacerlo a mi manera. Comencé a reunir una serie de ejercicios y se los planteé. Pero a raíz de un viaje que hice a Madrid entre febrero y mayo, tuve la oportunidad de ir eh, a una presentación de niños de escuela básica, de danza y baile, ¿no? Y en la gran pancarta que estaba en el escenario, pues allí decía la tecla negra. Y a mí me llamó la atención esto de la tecla negra. ¿Qué querrá decir? Porque esto es danza y baile. Entonces, me entró la curiosidad como Pepito Preguntón, pues. Ese es el asunto. O sea, en otras palabras, yo estaba reaccionando ante el estímulo de la tecla negra. Y entonces yo quería saber, y le digo al hijo mío que está al lado, que es músico, le digo, mira, ¿qué significará eso? Que filosóficamente hablando, creo que allá hay un mensaje muy claro que atendemos aquí tanto a lo normal como a los bemoles, es decir, a las irregularidades, a la normativa de tocar un piano como a todas las desviaciones que se puedan hacer, pero que al mismo tiempo vaya con armonía. Y comenzamos a filosofar. Terminado el acto, yo encuentro que uno de los músicos estaba en la barra del Ateneo tomándose una cerveza y me acerco y le pregunto qué significa la tecla negra. Me dice, bueno, la verdad es que yo no he pensado en eso. Le preguntaría a mi hermana, que es la dueña de la escuela, porque ella es pianista. Fíjense bien, no había curiosidad, ¿ok? Simple y llanamente era el nombre de la escuela. Eso me hizo escribir una parte que diga que en evaluación seguimos errando. Entonces voy a compartir con ustedes esa experiencia y la voy a hacer de una manera eh, mm, como estratégica, ¿no? De una manera estratégica en la que
Le voy a ir diciendo las cosas que pasaron, pero voy a enumerarles y explicarles los ejercicios para que cada quien medite cómo podemos hacer mejor la evaluación. Y al mismo tiempo reflexionar sobre la utilidad de los términos que estaríamos nosotros utilizando allí, porque esa sería como la ventaja fundamental. Bueno, estoy compartiendo, no sé si se ve bien. ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe, se ve Sí, se chévere. ve Oh, bien, ok, se ve. ok, perfecto. Bueno, a mí me dijeron algo de evaluación de la calidad y beneficios y retos. Yo lo puse acá como temática general, pero yo voy a hablar hoy sobre evaluación educacional. Repetimos y seguimos errando. Y aquí uno de los grandes errores es que seguimos con evaluación educativa. Aquí comienzan los errores. Todo acto educacional es educativo. Pero aquí cuando estamos hablando de evaluación, es educacional, es la evaluación referida a educación. Esa es una de las cosas que tenemos que hacernos así. Porque cuando dice la investigación educativa, no es que toda investigación es educativa, te trae conocimiento. Pero cuando tú te refieres a educación, te dice investigación educacional. Entonces, y vamos repitiendo una serie de términos que a la larga no son correctos. Bueno, vamos a seguir con el racional de esta conferencia. Y dialécticamente este racional comienza por las conclusiones. Así de simple. Entonces, yo quisiera, a partir de la experiencia que hice, revisar supuestos y prácticas desde la óptica crítica a los elementos, términos y conceptos que orientan la didáctica y la evaluación. ¿Y por qué meto la didáctica? Porque la evaluación está al servicio de la didáctica, así mismo. Es decir, hablar de evaluación es hablar parte del problema didáctico. Centramos la atención en aspectos neurálgicos, es decir, todo el trabajo vamos a hablar de esto. Aceptación de la reacción o el carácter respondente ante lo preordenado. Es decir, para la situación de evaluación hoy, ¿verdad? Se necesita un plan, pero no es la concepción del plan que tenemos. ¿Ok? Lo preordenado no quita que existan reacciones y las reacciones modifican el plan. Es decir, aquí tendríamos que trabajar con plan A, B, C y D. Así de simple. La construcción colectiva del aprendizaje que destaque la realidad social del sujeto y la caracterización de un escenario donde todos vamos a aprender. En algunos ejercicios van a ver el aprendizaje de los maestros haciendo realmente y ejecutando evaluación. La revisión de la instancia ética a los fines de ofrecer una verdadera educación nutritiva y sustantiva rodeado de ideales y de valor. Estas van a ser al final las conclusiones, pero es la temática que quiero tratar. ¿Cuál es la fuente empírica? La fuente empírica es el curso innovativo de evaluación con concepción experiencial, con docentes de aula y con la idea de evaluar diferentemente, considerándose el verdadero escenario escolar. En algún momento haremos referencia a escenario y espacio. Se presta atención a lo que hacemos con nuestros estudiantes, en cuya realidad se deben presentar experiencias que eleven la posibilidad de hacerse del conocimiento, expresarlo y representarlo. De eso también vamos a hablar. El concepto de evaluación se adecuó más a la cuarta generación de evaluación, que es la evaluación constructivista. Más adelante vamos a entrar un poco a esa concepción. La perspectiva es visualizar a la evaluación con enfoque socializante en la construcción del conocimiento y dejar aquellas definiciones de que la evaluación debe ser científica y debe ser técnica. No es que no lo sea, es que ese enfoque ha predominado y ha borrado del mapa la
consideración socializante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al hablar de la consideración socializante, pues hay que hablar de núcleos sociales y hay que hablar de poder y hay que hablar de una infinidad de elementos que van a salir. Lógicamente, los autores principales han sido los proponentes de cuarta generación, Guba y Lincoln, Guba, Stake, Cushing, que es el canadiense correspondiente, y yo que he podido escribir algunas cuestiones y cuya literatura la podemos poner a la orden para todos ustedes. La problemática. Bueno, la problemática es que los caballos están detrás de la carreta. Esta expresión es de un australiano y la ha recogido prácticamente todos, muchos escritores. Pero voy a referirme aquí rápidamente a un inglés Turner, que él ha hecho este planteamiento en materia de teoría educacional. Dice que allí estamos totalmente atollados en el barro sin poder echar adelante y hasta atrás. Esta expresión me hizo recordar los principios deweyano, cuando Dewey encontró en su visita a las escuelas que simple y llanamente se hacía una rutina que no tenía fundamento teórico. Pero hay otros autores que han hablado de que nosotros no podemos seguir vistiendo para todo el mundo la misma talla. Y hay muchos otros autores que han hablado que a veces lo bonito no es suficiente. Bueno, todas esas expresiones yo las resumo en que a veces ponemos los caballos detrás de la carrera. Entonces, vamos a traer a colación que estamos en tiempos de reacomodo de significado. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Monseñor Rouco, el cardenal emérito el arzobispo emérito de Madrid, dice que cómo es posible que ahora nosotros que después nos comunicábamos tanto utilizando las palabras de siempre que ahora no nos ayudan para comunicarnos. Lyotard, acuérdense que cuando habla de los chips, dice cuándo vamos a detener esto, este problema de los juegos de lenguaje. ¿Entiendes? Entonces, hay una serie de convergencias en que sí estamos en proceso de resignificación, pero eso no implica, ¿verdad?, que nosotros podamos decir, como dice Benedicto XVI en alguna de sus cuestiones, de que lo que era bueno antes ahora es malo, y lo que era malo antes ahora es bueno. Entonces, son cosas que debemos tener cuidado en ese proceso de resignificación. Evaluación con términos erróneos, especialmente cuando hay un divorcio con la realidad del aula, aspectos curriculares y didácticos. Posteriormente vamos a ver que hay un impacto para revisar los conceptos de evaluación formativa, formadora, sumativa y de otros elementos que estarían allí. Dentro de estos términos, bueno, tenemos currículum versus currículum. Sí, yo voy a hacer una reflexión de que el término correcto es currículum. Pero el problema de currículum es que cuando uno ve, se puede utilizar ese término, pero cuando uno ve, después que uno comienza a leer lo que están escribiendo, se están refiriendo a currículum como plan. Se olvidan de currículum como experiencia vital que el estudiante vive bajo la escuela, el auspicio de la escuela. Formativa versus sumativa, finalidad versus medio y supervisión. ¿Por qué? Porque todavía entendemos que la supervisión es técnica y que la supervisión lo que debe ser es un encuentro para ver realmente la calidad de la educación. Currículum debe entenderse, concebirse o contextualizarse como experiencia. El plan es un pretexto para el encuentro entre personas que aprenden juntos. Pretexto, ¿verdad? Ni siquiera texto. Necesidad de revitalizar la fuente y los principios verdaderos de la educación. Yo siempre he remitido que verdaderamente nuestras disciplinas, llámese currículum, evaluación, supervisión, gerencia administrativa de la educación, ¿verdad?, surgen porque tienen una doctrina teórica que los soporta. Y esa doctrina teórica se viene olvidando y no podemos olvidar.
necesidad de revitalizar, pero la concepción de un plan es orientador, pero la experiencia es lo vital, ya que reviste de sentido a lo que juntos docentes y estudiantes hacen. El modelaje del docente debe encajar, conjugarse y demostrarse a fin de que los contenidos del plan entren coordinadamente con la experiencia. Y a veces se da el caso de que el plan no permite que se haga realmente una verdadera experiencia educadora, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? A veces la experiencia avasalla el plan y lo supera. Y hay personas que no lo reconocen. El método y las bases que trabajé con el grupo de profesores de La Guaira es bueno verlo para poder entender los ejercicios posteriormente. La cuarta generación de evaluación es la evaluación constructivista, participativa y dialógica. Atiende a las reacciones de los aprendices con realimentación comunicativa e inmediata. Voy a pararme acá para decir algo. Yo tengo un amigo que escribió un librito que se llama El nuevo paradigma, el paradigma de la participación. Entonces, las personas que hemos trabajado este problema de los paradigmas, hemos concluido que los nuevos paradigmas, pues, explican la parte que explicaban los paradigmas anteriores. Por lo tanto, los paradigmas anteriores no se pueden morir, porque hay una parte de la realidad que lo explican los otros paradigmas. Pero que el paradigma nuevo tiene que explicar, ¿verdad? Lo que no está explicado en los subsiguientes paradigmas. Ahí nace un nuevo paradigma. Mientras no se cumple este principio filosófico, ¿verdad? Nosotros podemos estar en el barro, ¿verdad? Sin salir, atollados y confusos. Entonces, yo le decía a él cuando hizo su proposición que él no podía llamar el paradigma participativo porque la participación no está negada en la cuarta generación de evaluación y mucho menos en el paradigma constructivista. Y es más, en el paradigma constructivista hay gente que ha dicho el positivismo y el paradigma interpretativo, es decir, parece que unen varias a la teoría crítica, incluyendo hasta el neopositivismo, lo incluyen como parte de un paradigma que es el paradigma interpretativo. Entonces, tampoco pues puede uno decir que yo tengo que un nuevo paradigma, porque hasta este momento el constructivismo no ha sido superado. Y que esto tenemos que asimilarlo totalmente. Destaca a la evaluación no como un hecho científico y técnico, sino como un acto social socializante, con significativa construcción del conocimiento valorada colectivamente. Esa es una condición. Se caracteriza por permitir a reaccionar ante las situaciones de enseñanza, y allá hay lo que se llama una visión personal del aprendiz. Comunicarse para debatir la interpretación, participar y oír a los demás. Acordar una teorización, construcción colectiva. Y los aprendizajes, diagramar lo aprendido es la instancia comunicativa y creativa. Ahí es donde está el asunto inmediato de evaluación que el estudiante debe dejar al diagramar lo aprendido por la vía que sea, ¿verdad? Constancia, es decir, huella de que aprendió algo. En concordancia con la ontología de la realidad relativa. Eso es constructivismo. Una epistemología de acercamiento intersubjetivo y una metodología de procesos reflexivos en base al pensamiento hermenéutico y dialéctico. La cuarta generación se define según un paradigma constructivista, una concepción curricular de experiencia en un escenario de hecho político y social, evidencia de las reacciones, es decir, hay que prestar atención a las reacciones, sustento en la relatividad, la intersubjetividad y la hermeneusis, y el foco en la actividad y el aprendizaje significativo. El foco no es en los logros, es en la actividad misma que es nutritiva.
Sus claves son ser respondente, que significa responsivo, comunicativo y evolutivo. El aprendizaje va en evolución. Transacciones como negociación de pistas, conductores, conectores y significados. Temáticas, observación, dinámicas grupales, proyectos, redacciones, diagramaciones y el portafolio como recurso. Resultados de la evaluación deben ser resultados descriptivos, cualitativos y sustantivos. Y he puesto en rojo allí negociación porque la cuarta disciplina se llama negociación. La primera disciplina se llama medición, la primera generación medición, la segunda descripción porque es la del plan, la tercera se llama de juicio porque es la del enfoque sistemático y la cuarta se llama negociación. Pero negociación lleva ese nombre por el concepto económico de las transacciones. No es negociación como acordar. No es que vamos a acordar con los estudiantes la parte primera del libro del grupo A y la parte segunda del libro del grupo B. Y acordamos que vamos a hacer una evaluación final. No, no, eso es acordar, eso no es negociar. Negociar son las reacciones de todos y el maestro las distribuye a todos y discuten todo, porque es la transacción de los insights, ¿verdad? De los motores, de las reacciones que hacen los estudiantes. Ese es el concepto claro. Cuando usted va a dictar un curso con cuarta generación, le dice, profesor, pero yo hago eso, yo acuerdo con los estudiantes. No se trata de acordar, porque acordar algo es preordenar. Y cuando vas a dar la clase, los estudiantes hacen reacciones totalmente diferentes. Entonces, no es, la reacción está en compartir las reacciones. El método. ¿Cuál fue el método que utilizamos o el protocolo metódico que utilizamos en ese encuentro con los docentes de la UAE? Bueno, el curso se denominó Evaluación y su planificación porque así lo pidieron y yo se los mantuve. Con orientación de ejercicio y derivación de conceptos. Es decir, vamos a hacer los conceptos y ustedes meriten, ¿verdad? Elementos que puedan ayudar a mejorar la planificación. A eso yo no voy a trabajar aquí planificación de acuerdo a los libros. ¿Okay? Eso fue lo que primero que acordamos. Señores, porque venir a un curso para repetir lo que dicen los libros o lo que ya ustedes estudiaron es perder el tiempo. Entonces se realizó en el 23 y 24 y ahora el 25 pues estamos escribiendo y he tenido que contactarlos nuevamente para precisar algunas cosas. Fueron 60 docentes de educación básica y media de la UAI. Duración 8 horas cada encuentro, pero el encuentro fue precedido por una serie de materiales que tuvieron que leer. La dinámica, realizar los ejercicios en grupo y reflexionar sobre la experiencia para enfocar la evaluación estudiantil. Luego, asamblea de todo. Indicaciones, los ejercicios y derivación de conceptos. Ese es un enfoque que valora la actividad antes que el simple logro. Asume currículum como experiencia. Con cuarta generación, centra la atención en mantener una reflexión sobre las visiones, los métodos y los procesos de evaluación y facilitar la capacidad de desempeño en diseñar y ejecutar procesos evaluativos del aprendizaje desde una razón flexible, independiente y autónoma, consona con los avances y actualizaciones de la disciplina de su dominio e interés de enseñanza y la tecnología, que en este caso, pues tenemos la tecnología de la inteligencia artificial, que no es ninguna panacea y que tenemos que aprender a utilizarla correctamente. Conjunto de ejercicios son una serie de hechos o situaciones escolares de aula o de la vida real. Fueron derivadas de las distintas situaciones en orientación pedagógica con docentes y recogidas durante mi trabajo como evaluador. Estos ejercicios son descriptivos de situaciones vividas por maestros, situaciones que al ser analizadas pueden enseñarnos a planificar y ejecutar mejor la evaluación con enfoque de experiencia. Pista, no referimos a la planificación a lo que indican los libros, ya lo había dicho,
pero sí a que la interpretación y solución de cada ejercicio llevara a una instancia de teorización sobre cómo podríamos ser o podríamos tener una planificación flexible y estratégica, ¿verdad? De la evaluación. Atención a elementos de la transversalidad, ¿verdad? Como hechos, reacciones, reflexión, lo subyacente, metacognición, enfoque didáctico, apreciación del estudiante, interpretaciones, justificaciones, razonamiento, negociación, valores, reorientación y sobre todo lo que define el aprendizaje significativo, que la evaluación debe ser en el marco de lo estudiado. No se debe meter sorpresa. En síntesis, las actividades fueron los ejercicios, el trabajo en grupo y el reporte final. Bueno, vamos a ir a cuáles fueron los ejercicios. Luego paso a unos resultados generales, pero los resultados específicos por grupo los podemos ver después dependiendo del tiempo, para poder pasar a la reflexión. Primer ejercicio. Cada uno de ustedes vaya pensando cuál es el problema en cada una de estas situaciones. Una maestra preguntó a un alumno, ¿cuál es tu ciudad? Él respondió, es Maracaibo. Y ella le dijo que no era correcto, ya que vive en Caracas. El niño reaccionó como tiene que ser y dijo, es ahí donde nací y usted no me preguntó dónde vivo. Y ella respondió, pero yo no te pregunté dónde naciste. Aprendizaje colectivo, la maestra debe haber aprendido bastante. Volvemos al positivismo. De repente, parte de la realidad obliga a la evaluación que las preguntas tienen que ser claras y precisas, pero parte de la realidad. Entonces, aquí tenemos un caudal de pensamiento derivado de este hecho. Y esto se une también a la parte ética y al modelaje del maestro. Estas son las implicaciones que ustedes pueden ir viendo en cada uno de la discusión de estos ejercicios. Segundo ejercicio. Caminando en la playa y te acontecen situaciones que tienen una explicación en base a conceptos de la física. No hay que ser físico para entender esto, pero hay conceptos de la física. El docente que hizo este trabajo creía que un niño puede tener un concepto de física sin que lo haya estudiado. Hizo su trabajo, pues, ¿ok? Y puso las tareas. Algunos alumnos dijeron, me hundo por el peso. No sé qué estarán pensando ustedes. Otros por el volumen. Y uno dijo la presión. Y los otros alumnos dijeron, me quemo por el calor. Siento calor. Otro, la temperatura, profesor. Y muy poco llegaron al concepto de energía. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las tres son correctas. Lo que pasa es que hay una, de acuerdo a la estructura conceptual de la física, que es como más globalizante. Energía incluye temperatura y calor. Presión incluye peso y volumen. Lógicamente, no podemos aquí rapar a nadie. Simple y llanamente, son respuestas que se tienen que organizar en graduación y son correctas. Aquí no hay rapado. Tercer hecho, tercer ejercicio. En un intento por desarrollar un instrumento de evaluación del sistema educativo en un país suramericano, se redactaron un conjunto de ítems y uno decía, ¿cuál sería el más importante valor republicano de Bolívar? Bueno, miren, problemático. Entre las opciones de respuesta para seleccionar estaban justicia, democracia, Estado de Derecho, independencia y educación.
¿Será posible reorientar esta pregunta? Pues definitivamente sí. ¿Cuál de ellos hay? Mire, por muchos postdoctorados que ustedes tengan, decidir cuál fue va a ser muy difícil. Menos se le puede pedir a un niño del sistema educativo de primero a sexto, primero a noveno grado que responda a eso. Es una pregunta más bien ideologizante. De repente depende de quién gobierne que espere una respuesta. Entonces, tendría que revisarse, tendría que hacerse una reflexión. Luego, los profesores, cuando estuvieron en el curso, tuvieron unas salidas muy interesantes. Por ejemplo, ellos establecieron que habían dos órdenes allí y que el primer orden era superior al segundo orden. Por ejemplo, justicia, democracia e independencia, ¿verdad? Era algo así como estaba por encima de Estado de Derecho y educación, o algo así. Ellos reorganizaron, hicieron dos categorías. Siguiente planteamiento. El planteamiento poético de Bob Dylan. Que la muerte no me perturbe hasta que llegue. Esa fue la salida que una maestra en USA realizó para lograr que sus indisciplinados alumnos de educación media pudieran atender una clase de literatura. Es decir, la clase de literatura, cómo hacer para que no sea tan rutinaria y que no aburra a los estudiantes. Los estudiantes no oían. Y ella comenzó con algo fuerte, y ese fue fuerte. La situación no solo logra que los estudiantes prestaran atención, sino que se dieron cuenta de que sus opiniones sobre el asunto de discusión eran diferentes. La observación más importante es que no sabían actuar en debate. No hubo educación para debate. Tuvieron que solucionar eso para seguir adelante con la técnica de analizar la literatura con un tremendo enfoque social. ¿Qué quiero yo decir con esto? Esto es un problema inmenso. Por allí hay algunas investigaciones que dicen que nuestros estudiantes no manejan sino un lenguaje de 200 palabras, que cada vez más tienen menos palabras y menos pensamiento crítico. Entonces, organizarse para hacer un debate de esta naturaleza es realmente muy, muy, muy problemático. Eso nosotros lo reconocemos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En una sencilla tarea sobre la cultura del maíz, resultó muy problemática. Una cosa que supuestamente iba a ser sencilla. Bueno, se dieron cuenta de que ese aspecto toca áreas de aprendizaje diferentes y que era necesario tomar una visión integrada de lo estudiado. Lo que no sabían es que la integración de ello requiere de disciplina, requiere realmente de claridad. Y allí en la discusión ellos se dieron cuenta de eso. Lo característico fue que cada estudiante o participante puso la vista en un aspecto determinado, o biológico, o social, cultural y económico. Bueno, la discusión de los profesores dio mucho trabajo acerca de este ejercicio. Por ejemplo, uno de ellos es decir, el caso, por ejemplo, de decir, bueno, pero si a un estudiante en una situación como esta selecciona el tópico desde el punto de vista biológico, lo más probable subyace allí algún elemento vocacional. Y la otra forma es verlo de esto. Si cada estudiante va y lleva uno desde el punto de vista cultural, económico o social, ¿verdad? El aspecto, la naturaleza allí en ese momento de abordar el problema es que los maestros deben los insights que dan cada quien distribuirlos para una contracción colectiva y se logre la integralidad. El último ejercicio fue un ejercicio muy provocador. Tuvo dos fases, se lo presenté a los maestros en dos fases. Se plantea que entre espacio y escenario hay una diferencia.
¿cuál de ambos términos es el más abarcador? Entonces, yo le expliqué esto primero y ellos se reunieron a ver cuál era su opinión sobre abarcador. Pero después en la segunda parte le dije, ahora vengan a oír la segunda parte del ejercicio para que sigan discutiendo. Y yo les puse la siguiente situación, problema. Un señor en las máquinas del casino se le sienta al lado una señora que fumaba mucho. Y el señor le dijo, no fume tanto, por favor. Y ella respondió, este es mi espacio. Él refutó inmediatamente. Fíjense las reacciones. Este es mi espacio. Y el señor refuta y le dice, señora, usted ve a aquella señora que está con un pitillo y que aspira profundamente. Pues usted se ve más fea. La señora recogió sus cosas y se fue del sitio rápidamente. Esas son todas las reacciones. Lo único que yo estoy claro es en lo siguiente. Si esto pasa en el aula, lo más probable es que ningún alumno se va a poder retirar. Por cuestiones disciplinarias, de que se quiere retirar, se quiere retirar. Pero el alumno va a reaccionar y lo más probable no le van a hacer caso. Esa es la situación real de la enseñanza en la aula. Bueno, hasta en los ejercicios que yo creo que ustedes deben ya tener alguna respuesta sobre esto. Como caso curioso, le voy a decir lo siguiente, para que vean el panorama de quienes estaban en los cursos de La Guaira, que puede suceder aquí en la audiencia que nosotros tenemos. Cuando yo hablé del pensamiento poético de Bob Dylan, preguntaron que quién era. Yo les dije, bueno, el señor que compuso Soplando en el Viento de los años 60 y que es un poeta reconocido mundialmente y premio de literatura, el cual rechazó, si se acuerdan, él dijo, no, yo no voy a recibir eso. Y entonces muchos, el 80% se rió y lo que dijeron fue, es que nosotros no habíamos nacido en esa época. Bueno, imagínense los que están acá presentes, cuántos habían nacido en los años 60. Entonces, ese es un escenario que hay allí de gente, ¿verdad?, que está en estos momentos estudiando y que nosotros estudiamos, bueno, ya ustedes saben, todo el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para adaptarnos a todo esto. Vamos a seguir. Los resultados generales de todas las discusiones, como las observé, y de los informes que presentaron, que no fueron informes formales, porque son hechos ahí mismo en el momento en que se está haciendo el trabajo. Entonces, voy a partir de lo siguiente, la base filosófica de las reflexiones que vamos a hacer. En ningún momento ellos se dieron cuenta, y es una cosa que hay que tener presente ahora, es que filosóficamente estamos hablando de esencia y accidentes. Es decir, cada cosa tiene una esencia y tiene unos accidentes. Si nosotros logramos ver eso, la educación que realmente nutre es poner el ojo en las esencias. Los accidentes no son importantes, simplemente ayudan a describir la esencia. Esto lo digo porque posteriormente vamos a ver algún ejemplo. El concepto de currículum como plan y el uso del término currículum, el cual no tiene nada de malo, pero en todos los escritos lo asocian a plan. ¿Okay? Evaluación final o después de la clase. Final. Todavía hay gente que piensa que es el examen final. Eso surgió allí. Muchas de las respuestas decían, bueno, se hace la clase y después la evaluación. No ven que el proceso de evaluación forma parte de la instrucción como tal, de que está allí presente, de que en cada compartir de reacciones, allí el maestro puede observar. Y observar significa simple y llanamente en evaluación medir.
pero no es esa medición de que tú aplicas el método. Simplemente el docente que tiene, ¿verdad? Ese ojo de halcón y de águila para acordarse y ver las reacciones y poder saber si esas reacciones pueden conducir o no, ¿verdad? A un mejor aprendizaje. Encontramos el término nuevamente, y yo he peleado mucho esto, evaluación formativa como formadora, y es una redundancia para mí, quizás no para otros. Ya lo he manifestado en varios escenarios. Evaluación sumativa como calificación y clasificación. Fíjense que siempre ha sido como calificación, pero este grupo de docentes incorporaron la palabra clasificación. Es la evaluación que te dice, estos muchachos van para el baile y estos no van para el baile, ¿no? Estos requieren de reaprendizaje, estos no, ¿no? O hay que remitirlo a porque es problemático y este no, ¿no? Es clasificación. Entonces, ustedes están viendo allí el carácter administrativo por encima del carácter formativo y educacional. Preocupación por la precisión de la pregunta y respuesta correcta. Fíjese, la precisión de la pregunta puede ser necesaria, pero la respuesta correcta va en la realidad objetiva. Pero no toda la realidad del aula es, o de la educación, pues, pero en el aula más no se comporta como objetivo. Defensa del plan de evaluación o evaluación preordenada. La gran preocupación que los maestros dicen es que me lo pide la dirección, es que me lo pide la coordinación. Y ahora hay un formato. Entonces, mire, ninguno está aprendiendo. Eso de los formatos es horrible. A veces yo me consigo en algunas instituciones unos formatos que son prácticamente de 7, 8 páginas para hacer un pequeño plan de clase. No consolidación de aspectos como reacción. Hubo mucha gente que por primera vez oyeron esa palabra. Aprendizaje significativo, algunos tenían idea, y construcción colectiva. Entonces, la idea que tenían de aprendizaje significativo lo asociaban al uso de mapas de concepto, etcétera, ¿no? Que no es mal, pero que no se agota allí. Y el concepto de construcción colectiva, cuando ellos realizan de que ellos están aprendiendo en el aula junto con sus estudiantes, no lo tenían claro. Para cuarta generación es sumamente necesario que usted, cuando está dando una clase, aprende con sus estudiantes, con las reacciones de los estudiantes. Difieren en concepto de competencias. Bueno, algunos piensan que competencia es nada más que el objetivo general. Bueno, no sé. En todo caso, ¿verdad? Es un elemento de discusión. De espacio y escenario. En las argumentaciones, en la primera etapa de ese ejercicio, había confusión. Unos decían que espacio era más abarcador y que el escenario era un punto. El escenario es como el tablón donde los actores y los artistas cantan, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá. Mientras que escenario como mapa que te rodea, pues no lo ven, ¿no? Y otros le daban características del escenario al espacio y viceversa. Es decir, no había una claridad en él. Y el portafolio fue un término nuevo. No tenían idea de lo que es el portafolio. Por lo tanto, no podían tener idea del carácter evolutivo, ¿verdad? Y narrativo y descriptivo de la evaluación. No lo podían tener y, bueno, comenzamos pues a trabajar esos términos allí. Aquí están todos los resultados. No voy a quedarme acá porque no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero ir a algunos elementos importantes. Ahí está el ejercicio 6 y el ejercicio final. ¿Qué 5 derivo yo? minuticos, profe. ¿Cómo es? Mildred, dime. 5 minuticos. Bueno, exactamente, por eso yo decía, ¿no? Ya voy a terminar, me tomaré quizá un minuto más. Es decir, hago una reflexión, que ya tengo el artículo listo y lo acabo de enviar a la revista. Está todo lo que es el asunto de la reacción, de la construcción colectiva y las implicaciones en el escenario curricular. ¿Por qué? Porque muchas de las consideraciones
que dijeron ellos y que los libros también lo dicen, pero que no, a veces se olvidan en la planificación, es que en el aula tiene un conjunto de factores que vienen del exterior que forman parte, afectan el plan. Y por lo tanto, no es un problema del espacio del aula, sino que es un problema del escenario. La contextualización, la circunstancialidad, la interdisciplinaridad, toda una serie de cosas que estarían allí dándolo, ¿no? Entonces, voy a hacer, aquí hay algunos aprendizajes significativos que surgen que si ustedes lo leen como desarrollo afectivo, desarrollo intelectual, que surgen de las innovaciones educativas, pero voy a hacer algunas consideraciones sobre la parte voy a dejar de compartir. Ajá. Vamos a dejar de compartir. Ujú. Déjame que aquí dejar de compartir. Bueno. Voy a cerrar diciendo lo siguiente, en relación con currículum. El término propio es currículum, que es el nominativo de la declinación latina y que representa la sustancia y la esencia. Todos los demás casos de la declinación en singular y en plural son considerados accidentes. Por lo tanto, por respeto a la esencia filosófica, el término correcto debe ser currículum y no currículum. ¿Okay? Entonces, ese es un argumento que también se aplica a la evaluación formativa y sumativa. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación formativa que algunos dicen formadora? Bueno, es que toda la evaluación, sea de cualquier tipo, es formativa y formadora. Vamos a ponerlo así. Lo que pasa es que escriben que es quien decide incorporar esos términos, lo decide en términos de inglés. ¿Qué significa formative en inglés? Significa forma. La forma no significa la sustancia. Formative en inglés es forma. Y summative no significa sumar para calificar, significa suma. Suma, como la suma teológica, significa la sustancia. Por lo tanto, esta cosa que se ha hecho en contra de la evaluación formativa no tiene sentido porque es la sustancia. La evaluación sumativa ha sido tipificada en algunas literaturas como documentativa. ¿Y qué significa documentativa? Significa registro de las reacciones de los estudiantes, de la forma en que podemos describir al estudiante y del desarrollo evolutivo. Eso es por la razón por la cual la cuarta generación propone el portafolio, que es donde usted recoge las evidencias del cambio de conducta, si lo quiere decir así. Yo prefiero decir del desarrollo, consolidación, ¿verdad? Construcción y desconstrucción y reconstrucción de las estructuras disciplinarias que se le está enseñando. Y que a través de diagramas, poesías, va perfeccionándola y demostrando, dejando huella de esa evidencia histórica. Entonces, usted no le puede quitar a la evaluación formativa y decir que solo sirve para calificar. No puede ser. No puede ser porque estamos conceptualizando un término clave en materia evaluativa. Entonces, bueno, aquí yo estoy de apóstol tratando de ver si aclaramos estos términos para hacer mejor el asunto. Construcción colectiva significa un hecho de reflexión dentro del aula, en donde todos aceptamos las ideas de los demás y al menos también llegar a la ética de aceptar que tenemos diferencias, yo respeto la tuya y tú respetas la mía. Pero ahí hay el asunto. Bueno, entonces, como quiera que se me fue el tiempo, porque es bastante complicado, vamos a pasar a la siguiente etapa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adelante. profesor. Ajá. Muchísimas gracias por su presentación densa, Mari- reflexiva, profunda, cuestionadora. Y bueno, creo que
que tenemos un público acá que puede estar haciéndose muchas preguntas o que quizás quiere comentar, reflexionar sobre lo que usted ha compartido. Y yo invitaría tanto al público en general, los estudiantes del programa de extensión, los profesores que nos acompañan a poder participar y crear un espacio, ¿cómo fue que dijo? Educacional, ¿verdad? Y que de compartir podamos enriquecer y comprender mejor lo que usted nos ha tratado de plantear como cuestionamientos y bueno, y como dilemas y reflexiones a los que nos quiere hacer acercarnos, pues. Entonces, bueno, le agradezco muchísimo lo que nos está planteando y me gustaría que pudiéramos participar o preguntar por el chat o participar. Por aquí veo que hay algunas cosas, vamos a ver, extraordinaria, muy interesante, muchas cosas para analizar. Nos van comentando nuestros participantes. Profes que están por aquí también están invitados a comentar, a participar. Si alguien quiere abrir Sandra, el micrófono. A mí me generó muchas cosas, muchas dudas, pero bueno, por aquí veo que la profe María Estela abrió el micrófono. acá Profesora. María Sí, Estela. quizás son las mismas dudas. Buenas tardes, profesores. Buenas ¿Cómo tardes, María está? Elena. Excelente su exposición porque además fue así como un dardo, pues, ¿no? En el propio centro de la Diana, sobre todo lo planteado con el tema de las definiciones de evaluación sumativa, formadora, formativa, etcétera. Bueno, eso es como un, el, uno de los centros de discusión, creo yo, en este momento, que estamos tratando de hacer algunas cosas diferentes, a pesar de que todavía, como se ha apuntado por aquí en alguna conversación informal, las instituciones siempre, bueno, y como usted mismo lo apuntó, las instituciones van detrás digamos, de la carreta, pues va detrás, los caballos van detrás de la carreta, pero literalmente, ¿no? Y bien atrás. Entonces, tratar de adaptar, digamos, la evaluación realmente del estudiante a todo digamos, estos planteamientos de competencias, de realmente de participación, de vinculación de ellos, de tratar, digamos, en asignaturas que no sean simplemente, digamos, dar una clase, como usted dice, perder el tiempo porque es repetir en borrador lo que ya está escrito en limpio en otra parte, pues, ¿no? Entonces, no, ¿cómo realmente, digamos, en una primera etapa de cambio, porque evidentemente esto va a ir evolucionando, cómo compatibilizar en un curso que justamente en estos momentos estoy organizando, planificando, todo este tema de la evaluación sumativa, formativa, formadora? eh, Cuando uno tiene que responder a tiempos, a reglamentos rígidos, donde plantean, por ejemplo, que tiene que haber por lo menos unas dos o tres sumativas, es decir, nota, las formativas, cómo las califico o cómo las, más que calificarlas, cómo le hago, construyo una evidencia para que el estudiante, digamos, realmente les sirva como herramienta de aprendizaje, y la formadora que yo la he estado vinculando un poco con esa negociación que usted plantea, pero conmigo misma, hacia lo que sería un proceso como metacognitivo, tanto del estudiante individual como de los estudiantes, digamos, reunidos en equipo. O sea, poco qué hemos aprendido
de esta lección, si se vale el término como tal. Y en la formadora, bueno, eh, cómo manejar el tema con el estudiante, que por un lado, evidentemente, yo quiero evaluar su proceso. Justamente estoy planteando el portafolio como recopilador de evidencias, pero que se plantee que una evaluación formadora realmente no tiene una calificación numérica, o sea, no es del 1 al 20, sino es más bien cualitativa desde el punto de vista, bien, vas avanzando, tienes que mejorar aquí, estos son los puntos débiles, etcétera, etcétera, y que muchos estudiantes realmente eso no les llama mucho la atención porque ellos lo que quieren ver y están condicionados así desde pequeñitos a ver una nota del 1 al 20. Pues. No sé si me he podido explicar un poco en todo esto que he estado diciendo. ¿Respondo, María? O... Sí, 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 cómo profe, no. como usted Ok. quiera, como usted No, quiera. voy a hacer un comentario sobre lo que tú decías, ¿no? Ujú. Lo bueno de esto es ver que estamos preocupados porque no nos satisfacen los términos que estamos usando. Y eso es bueno. Pero quería decirle algo que eso le va a pasar a todos ustedes. Estamos creando la cátedra Juan David García Vaca, que es un filósofo español que vivió en Venezuela, profesor del Pedagógico y de la Central. Es un señor que tiene más de 1000 horas escritas en materia de filosofía. Estamos creando cátedra libre. Bueno, uno de sus escritos dice que filosofar, también podemos decir que hablar de educación correctamente, es algo así como suicidarse. Es decir, cuando tú comienzas a filosofar y vas a decir, bueno, el primero que se tiene que cuestionar es uno, ¿no? ¿Verdad? Entonces tienes que fusilar muchas cosas, ¿verdad? Tienes que fusilar, bueno, a mí me gusta esto, tengo que dejarlo. Ahí es donde está el asunto. Ok. Segundo, la que estaba hablando era María, ¿no? Que no me acuerdo quién era la que estaba Sí, María conversando. María Estela, Estela. María María Estela. Estela, ok, mira. Ujú. La reflexión hay que llevarla de la manera en que encaje con lo que estás realizando en el aula. O la reflexión deriva de lo que estás haciendo en el aula. Yo recomiendo que tenga menos preordenamiento, ¿verdad? Y que deje que los estudiantes vayan. Eso no significa que las estructuras disciplinarias que tú vas a enseñar no las vas a enseñar. Significa que no es lo principal. Lo principal es el desarrollo de, hoy las llaman competencias, mañana las llaman aprendizaje estratégico. Bueno, eso que tú definas en tu trabajo, como tú lo defines, ese es tu autonomía de hacer. Ahora, por ejemplo, el término formadora está muy cuestionado. Yo no sé de dónde surgió, yo le hice seguimiento, se me perdió que se hizo, bueno, ya yo veré allí. Ercilia, ¿está presente por allí? Sí, creo que está. Bueno, cuando trabajamos con Ercilia, Y aquí estoy. sí, algunas cosas que el escrito que da UCAP dice formativa, formador, y todo, yo le dije que es una redundancia, pero yo no me había puesto, sino hasta ahora, a hacerle seguimiento y conseguí a una autora desde 1990 y 99 que viene hablando sobre eso, que es francesa, yo tengo aquí la referencia, que ya en ese año decía que nada de formadora, lo que es formativa y sumativa, porque está utilizando el mismo reencuentro de que todo hecho guiado por la escuela como experiencia es formado. O sea que ella lo viene diciendo, yo tengo ahí la referencia. Yo quisiera poner a disposición el artículo, precisamente entrego hoy en la revista del Sur, este, que la dirige un venezolano, por cierto, nuestro compañero Picón, Gerardo Picón. Él está, ya se la mandé, pudiera decirle, mira, se lo voy a pasar a un grupo de estudiantes con un rojo que diga no compartir, solo para tu consumo interno, ¿no? Y que quede en la ética y reflexión ética de todos ustedes allí. Pero ahí están toda una serie de autores. Te voy a decir los hechos que pueden venir de la reflexión histórica. Esto me lo enseñó a mí un profesor de física. Y él me decía, mira, Antonio,
me invitaron a hablar de disciplinaridad, transdisciplinaridad, multipluridisciplinaridad. Entonces, él se levantó y dijo, mire, yo voy a hacer una pregunta, ¿qué tienen en común todas esas palabras? Disciplinaridad. Bueno, de eso es que voy a hablar. ¿Entiendes? Las reacciones, ¿verdad? Los intereses están incluidos en la propia disciplina. Entonces, uno viene y dice, bueno, ¿qué está pasando? En la historia de la evaluación, llegó un momento en tercera generación, la generación del juicio, que el preordenamiento era totalmente difícil. Y Robert Stake creó una cosa que se llama Data Matriz de Stake, que es una plantilla de congruencia y consistencia, ¿no? Entonces, aquello era tan difícil de utilizar y él se dio cuenta de que eso no lo podían utilizar en la escuela, porque la escuela no tiene tiempo para eso. Tal como lo está diciendo, mira, que me están pidiendo el informe, que me están no, no hay tiempo para eso. Y eso quita tiempo para atender a los estudiantes en sus reacciones. Eso es lo que está pasando. Entonces, él dijo, no, yo me voy a mover ahora de este preordenamiento tan profundo a moverme a lo preordenado versus lo reactivo. Y creó, ¿verdad?, el concepto de evaluación reactiva. Él fue el precursor, él no desarrolló ese concepto, lo dejó en la literatura, pero Lincoln y Guba lo toman en evaluación, en el método cualitativo de investigación, y Guba lo retoma en su trabajo sobre historia de la evaluación. Entonces, ahí sí lo retoma. Entonces, se impone el término de evaluación no preordenada. ¿Ok? Sino evaluación respondente. Entonces, por eso él se da cuenta del error de la tercera generación en tanto cuanto la gran cantidad de preordenación antes de ejecutar una evaluación era demasiada, las instituciones no esperaban y mucho menos la institución escolar. Y eso es llevar los caballos detrás de la carrera, pues exactamente qué es lo que quiero plantear. ¿Tenemos tiempito para otro? Y ¿Me van profe, a dejar tengo una motivar? Mira, inquietud. Me gustaría escuchar a la profesora Ercilia, al profesor Marcos. Bueno, ahí Tiene está. la Marco, posibilidad. mándame los datos para mandarte alguna cosa, Marco. Sí, bueno, eh, qué puedo decir? A mí me parece que eso ha sido una presentación sumamente interesante y sumamente importante. En ningún momento desconozco la forma como Antonio ve la evaluación. Por supuesto que la cuarta generación de la evaluación la comparto 100%. Igualmente, esa evaluación que no sea castigadora como ha venido en épocas pasadas, una evaluación que sea más dialógica, constructiva. Por supuesto así es, que así es. estoy perfectamente de acuerdo con eso. En cuanto a los términos de evaluación formativa formadora, sí es algo que se ha venido haciendo como muy común, que fluye, y en realidad de dónde partió ese concepto de formadora es importante estudiarlo, pero es el hecho de la importancia que se le quiere dar allí a la autoevaluación y a la coevaluación. Por ejemplo, en la católica, el uso del término formadora es el énfasis para que se le dé al estudiante la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre su trabajo y de interactuar con sus compañeros allí con ese proceso que tú mencionas de construcción colectiva. La coevaluación es una actividad que contribuye muchísimo a ese proceso de construcción colectiva. Entonces, claro. El énfasis por supuesto, yo comparto de que al decir evaluación formativa, ya el término formativa ya se dice que forma. Pero bueno, este de formadora que se le ha venido agregando, se ha venido como imponiendo, es justamente haciendo énfasis en esos dos procesos para que
y como decía la profesora que participó anteriormente, para el uso de la metacognición, la reflexión y todos esos procesos, como para que el estudiante se dé cuenta de lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo y Exacto. cuáles son sus condiciones, en qué condiciones está para seguir reflexionando y vaya adquiriendo esa autonomía y esa reflexión y esa autorregulación que es tan importante dentro de su proceso de aprendizaje. Ese es el sentido realmente en el que se ha venido utilizando el término formadora. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que al decir formativa, claro, la diferencia que se ha hecho entre formativa y formadora es que la formativa la lleva el docente, es el que orienta al estudiante para su mejoramiento, lo lleva él mismo a la reflexión para que vaya desarrollando esas habilidades de pensamiento crítico y reflexiones sobre su proceso de aprendizaje, mientras que la otra es el propio alumno quien tiene que reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, pero de resto, por supuesto que comparto todo tu punto de vista sobre la importancia del diálogo, las características de tanto de la evaluación constructiva, que es por supuesto como la del currículum visto como una experiencia, no como una planificación. En eso es perfectamente, así es como pues vemos la evaluación y sobre todo que sea participativa, que sea constante y lo que dice, inclusive lo discutimos al principio aquí, que no es del todo científica, que hace uso del método científico, pero ella como tal no es científica, que la planificación es flexible, atender a las condiciones, todos esos elementos me parece que son muy positivos y comparto y estamos perfectamente de acuerdo con eso. Te agradezco mucho todo esa visión y esos ejemplos que has propuesto como para que se vea con mayor claridad ese cambio que tenemos que tener dentro de lo que implica el proceso de evaluación. De verdad que muchas gracias, Antonio, y encantada de que hayas estado conmigo en esta masterclass y en este módulo que es el que me corresponde en la parte de evaluación, que tu presencia fue muy valiosa, muy importante para nosotros y nos ha dejado un gran aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias. Siempre a la orden, Cecilia. Mm. Sí. Yo siempre le dije a María Elena, yo quiero que Antonio vaya para mi clase. Mm. Ella me dijo, el día que fui a llevarle la medalla de allá de España, porque él no Ajá. pudo ir a la graduación, yo le traje la medalla, ¿no? Entonces fui y se la dejé y entonces me dice, Antonio, vamos a aprovechar ya de una vez para comprometerte en esta conferencia. Y yo con gusto lo hago siempre con LUCAP, no hay ningún problema. Sí. Ah. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, profe Marcos, vi que había abierto el micrófono y luego lo cerró. Profe Pero Marcos, Marco, Elena. acuérdate de enviarme los datos porque yo creo que yo debo tener algo por allí de tu email, no sé